Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de Boro MV y en esta ocasión voy a dar respuesta a vuestras preguntas, mejor dicho, a tu pregunta. Así que sin más, vamos allá. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy va a ser un poquito más corto de lo habitual, tenemos una pregunta, así que vamos a desarrollarla y además es un tema muy interesante como los que siempre formula Alfredo Parrell, y de verdad que va a dar para extenderse un poquito. Es evidente, estamos en jornada electoral, mal tiempo, como para hacer preguntas a un chalao que se dedica a contestar a cosas, ¿no? Bien, sin más, vamos con la pregunta de Alfredo, ya directamente. No voy a poner índice horario en los comentarios, es evidente, es absurdo. Y sí que os quiero comentar que mañana lunes se va a publicar un vídeo que ya está programado, en el que os voy a mostrar mis regalos de Navidad, por si alguno os sirve, alguno o alguna os sirve de sugerencia para realizar los vuestros, para aquellos casos en los que estéis indecisos y que, oye, pues mira, no sé qué regalar. Oye, pues igual aporto alguna idea, os indico dónde lo he comprado, lo que ha costado y las razones por las que lo he hecho. Así que, sin más, por si os sirve de ayuda, el lunes se publicará. Venga. Alfredo Parrell nos pregunta: hola Boro, si no recuerdo mal, en uno de tus vídeos anteriores comentaste que en una de tus etapas profesionales estuviste trabajando en algún país europeo, o al menos estuviste en ellos por motivos laborales. ¿Cómo fue tu experiencia? Imagino que las costumbres y la forma de vivir el día a día de sus gentes será bastante diferente a las nuestras. ¿Qué fue lo que más y lo que menos te gustó de esas experiencias? ¿Qué opinión crees que tiene esta gente de nuestro país? Muchas gracias y un saludo. Muy bien, como de costumbre, Alfredo, te voy a contestar de manera escalonada a cada una de las preguntas que formulas, que desde luego es un tema muy interesante y seguramente te va a sorprender. No sé si para bien o para mal o para ninguna de las dos cosas, porque me parece que la homogeneidad entre las personas es bastante mayor de lo que imaginamos. Pero bueno, bien, te tengo que decir que he estado por cuestiones laborales, no en la empresa en la que estuve tanto tiempo, sino posteriormente por cuestiones laborales he estado en Reino Unido, he estado en Alemania, he estado en Suecia y en Italia, y por viaje de placer en Grecia. Y nada, pues paso a detallarte cada uno de esos países y las circunstancias que me he encontrado en ellos, ¿de acuerdo? Creo que además estamos hablando del sur, del centro y del norte de Europa, o sea que lo tenemos muy bien situado. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues en todos los casos la experiencia siempre es enriquecedora, muy enriquecedora. Aprendes a desestimar conceptos que tienes adquiridos aquí en el día a día. Aprendes cuando normalmente vas a estos países, hay una cosa que sí me llamó muchísimo la atención en todos, en Grecia no tanto, pero sí en todos, y es la cuestión de la inmigración. Desde luego es muchísimo mayor que en España, pero muchísimo mayor. De hecho, en Alemania y en Suecia estuve alojado en barrios obreros, barrios pues que normalmente pues hay muchos inmigrantes y tal, y la experiencia que me encontré común en todos los lugares en los que estuve, porque también en las factorías pues había gente, pues normalmente mano de obra pues inmigrante, ¿no? de origen inmigrante. Bien, pues lo que me encontré fue absoluta normalidad, educación, respeto, o al menos me encontré el mismo número de tontos por metro cuadrado ahí que en cualquier otro lado que no hubiera inmigrantes. Y eso te garantizo que pasa en el resto de Europa y aquí en España, ¿vale? Al final el número de tontos por metro cuadrado viene a ser prácticamente el mismo en todos los sitios. Sí, los caracteres de la gente son muy diferentes, pero
No te creas que la gente va mucho más allá de ir a trabajar, recogerse una hora determinada, si tiene que ir a comprar a un centro comercial o a un supermercado, la comida, lo típico. Y al acabar su jornada, pues algunos se toman una cerveza, otros no. No te creas que es muy diferente, ¿eh? En las zonas rurales, porque sí que en Reino Unido estuve en una zona un poquito más rural, sí que, en concreto en Inglaterra, sí que es cierto que, bueno, no sé, pues hace más frío, hace un poco más de frío. La gente se recoge un poquito antes, pero tampoco te creas eso que dicen, no, a las 6 ya no hay nadie en las calles. Eso es mentira. Eso es mentira. A las 6 la gente hace un ratito que ha acabado de trabajar, porque sí que es cierto que los horarios se acogen más a la conciliación que aquí en España. Lo de aquí de España es una puñetera locura. Iba a decir una puta locura, pero te lo dejo en puñetera. Una puñetera locura. Vamos, no se concibe, salvo en las profesiones en las que se trata de atender al público, como comerciales o como dependientes, etcétera, salvo eso, la gente acaba mucho antes que aquí. Los horarios son bastantes. Te levantas antes y acabas antes. Y desde luego nos hacen las horas extras que se hacían en su momento. Yo ahora la verdad es que llevo 10 años desconectado de la industria y realmente no sé cómo va. Tampoco quiero aventurarme a decirte muchas cosas que ahora pueden haber cambiado, pero desde luego es trabajar a las 8 horas, 8 horas y el viernes acabar antes, porque recordemos que no son 40 horas semanales en la mayoría de lugares, son 37, 36 horas semanales. Entonces el viernes se acaba antes. Para que te hagas una idea, yo en la empresa en la que estuve tanto tiempo, hacíamos un horario de 7 a 1, de 1 a 2 parábamos a comer y de 2 a 4 y cuarto, ¿vale? Eso son 8 horas y cuarto. Pero ese cuarto de hora que sobraba lo utilizábamos el viernes para salir a las 2 en jornada continua. O sea que, vamos, era un horario perfecto. Por aquella época se hacían horas extras y tal, porque, bueno, no sé, había ahí una mentalidad de también se ganaba más dinero y, bueno, pues sí, normalmente si te hacía falta el dinero y la empresa te lo proponía y tal, pues tú aceptabas y, bueno, pues bien. Pero era de común acuerdo, no era obligado, ¿vale? Eso nunca ha sido obligado. Yo nunca me he visto en esa situación, para ser sinceros. Entonces, imagino que las costumbres y la forma de vivir el día a día de su gente será bastante diferentes a las nuestras. Bien, como te decía, no son muy diferentes. Lo único que limita un poco es el clima. Es evidente que si en Suecia estás en otoño a 10 bajo cero en la zona del norte, pues es que no vas a poder estar en la calle, ¿no? No tienes el cuerpo para estar a esas temperaturas por la calle, es lógico, ¿no? Allí sí que limita un poco el tiempo, es un poquito depresivo en la zona norte, los tiempos de día, de luz del sol y noches, es un poco raro, es diferente, ¿no? Pero por lo demás, oye, probablemente de la gente más extrovertida que me he encontrado nunca ha sido los suecos. Tanto que dicen la frialdad de los del norte, que va, tienen unas ganas de fiesta loca. Vamos, ven un rayo de sol y se vuelven locos. y sí que todo eso que se dice, no, es que por el centro de Europa se bebe mucho porque la gente no sale. Lo mismo que aquí. Es decir, la gente sí que es verdad que hay una costumbre más arraigada de ir de casa en casa entre los grupos de amigos, es decir, hoy voy a tu casa, la semana que viene vamos a casa del otro y tal. ¿Por qué? Pues porque es que no hace tiempo de dar vueltas por ahí, no es como aquí en el Mediterráneo, que ahora en esta época, aquí en Valencia, por ejemplo, joder, esta mañana había gente en la playa, ¿vale? Y estaba tomando el sol. Eso allí no se da, evidentemente, no se da ni en el norte de Italia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Suecia. ¿De acuerdo? Entonces, la gente no es muy diferente y sus costumbres no son muy diferentes, insisto, es levantarse para ir a trabajar, de trabajar a comprar lo que haga falta para comer y todo eso, más alguna cosa, y si quieres tomarte un café por algún lado y te vas a casa a descansar y a dormir. O sea, no tiene mucha mayor diferencia. ¿Qué fue lo que más y menos te gustó de esas experiencias? Pues la verdad, lo que no me gustó es más bien poco y de hecho
recomiendo que la gente viaje porque así va a tener una perspectiva mucho mejor de lo que tiene en casa. ¿Mm? Vamos a ver, os voy a decir una cosa. A mí me gusta el modo de vida centroeuropeo o norteuropeo, ¿vale? ¿Por qué? Porque son sociedades más cuadriculadas, sociedades más estructuradas. Por ejemplo, en Alemania estamos hablando de que después de la guerra, pues oye, pues es un país nuevo, ¿m? Y pudieron construir su infraestructura social pues de una manera más racional sin heredar conceptos antiguos. ¿M? Entonces, lo que me gusta de esos países es que siempre sabes lo que tienes que hacer y siempre sabes a qué atenerte. Me explico. Es decir, si tú tienes que realizar un trámite administrativo, tienes un proceso claro. No es aquello como ocurre aquí de que tengas que ir a una ventanilla para que te digan, pues es que como no está claro en la descripción, no. Allí está todo claro. Y luego tenemos una ventaja muy importante, pero muy importante. Bueno, sabes de mis inclinaciones políticas, pero eso no va a ser óbice para que sea imparcial en esto. Una de las grandes ventajas que tienen en estos países son los sindicatos. Los sindicatos son los mediadores sociales por excelencia. Me explico. Tú tienes un problema laboral y vas a un abogado laboralista y te soluciona el problema o te indica los pasos a seguir o te indica los pasos a no seguir, ¿vale? Pero es que también ocurre lo mismo, tienes asesoría para cuestiones de tipo social, es decir, como las asociaciones de consumidores son muy importantes, por ejemplo, y es lo mismo, es decir, tú vas a tu asociación, hay muchas, y dices, oye, mira, tengo este problema, ¿de qué manera puedo resolverlo? Y todo, o voy a comprar un coche y quiero saber qué cuestiones legales tengo que tener en cuenta, o si pasa esto, ¿qué puedo hacer? O, ¿me entendéis lo que me entiendes, Alfredo, lo que te quiero decir? Son países muy bien regulados. Entonces la población está muy tranquila porque sabe lo que tiene que hacer. De lo que menos me ha gustado, pues muy poco. Probablemente en ocasiones esa rigidez te llega a agobiar un poquito, ¿no? El decir, ostras, yo por ejemplo en el trabajo, era cuestiones laborales principalmente, ostras, necesitaría quedarme un poquito más porque es que así acabaría esto y mañana tendría más desahogo, pero no se concibe. ¿Por qué? Pues porque es imposible. Es decir, no, usted ha cumplido su horario y usted se va a su casa. Y punto. Y no hay nada más que hablar. ¿Por qué? Porque es la ley. Y la ley es igual para todos. Entonces, esa falta de flexibilidad a veces era un poco desconcertante, desde luego visto con ojos de un indígena español, ¿no? Como yo. Otras cuestiones era la que no me gustaba. Te estoy hilando muy fino, quiero decir, te estoy hilando demasiado fino, pero bueno, bien. Era la excesiva rigidez de la especialización laboral de la gente. Me explico. Es decir, el trabajador español, ya te anticipo, que en todos estos sitios que te he dicho es muy apreciado. Es imaginativo, es trabajador, no suele crear conflictos, además suele ser bastante disciplinado y humilde. De verdad, esa es la sensación que se tiene. Pero tú, por ejemplo, en Alemania era donde más lo pude palpar, el hecho de que, bueno, pues tuvieras que realizar un trabajo que era fácil, trabajo de martillo y alambre, que digo yo, pero claro, echabas mano a tu compañero del lugar y, oye, Helmut, por poner un nombre, ¿podrías coger el alambre y el martillo y hacer una solución provisional para que yo pueda realizar este trabajo y así luego irá todo mejor y tal? No. Yo no estoy especializado en coger el martillo y mucho menos en coger el alambre. Mi labor es hacer eso
Yo no puedo responsabilizarme porque ni he sido instruido ni es mi trabajo. Y te quedabas así un poco a cuadros como diciendo, ostras, qué diferente es esto, ¿no? Digamos que la iniciativa, el golpe ese de iniciativa, de imaginación latino, los italianos también son muy parecidos, ¿vale? No lo tienen en estos sitios. En Holanda es más exagerado aún. En Holanda no he estado, me lo han contado, he estado cerca, pero vamos, me lo han contado y dicen, no, ahí es peor. Pero bueno, no lo he vivido de primera mano, tampoco te lo puedo asegurar. ¿Qué más cosas? Te voy a decir, país por país, un poquito sus características, ¿vale? En lo laboral y en lo social. Italia es un puñetero caos, que yo no sé cómo se aclaran. Es que desde la gente hasta los gobiernos, tanto regionales como nacional, es una locura, ¿vale? Pero hay una diferencia muy importante, la más drástica que he visto en toda Europa, más que en España, entre la Italia del norte y la Italia del sur, ¿vale? Nápoles, Sicilia, toda la zona sur, de, digamos, Bolonia, Milán, etcétera, etcétera, de la zona norte, ¿vale? Roma, es que los romanos son diferentes, los romanos son romanos, no son italianos, son romanos, ¿vale? Un italiano me entenderá lo que quiero decir, ¿vale? Son gente muy orgullosa de su pasado, muy orgullosa de su estatus y oye, me parece muy bien. Pero el italiano del norte es centroeuropeo, tiene un carácter centroeuropeo. No hay gran diferencia entre un italiano del norte y un alemán, ¿vale? Yo no lo percibí, ¿de acuerdo? Pero el italiano del sur sí, el italiano del sur es ultramediterráneo, digamos que sería lo más mediterráneo tal y como entendemos el carácter mediterráneo de festivo, de pillín, de... ¿Vale? No sé si me explico. Pero los italianos del norte, además, es que hay una diferenciación clara entre los del norte y los del sur, muy clara, muy evidente. Se ve mucho. En un viaje en coche del sur al norte es un cambio radical. Paisaje, todo es diferente. Pero sin embargo los italianos tienen una característica muy importante y es el orgullo. El orgullo nacional. Me explico. Allí es impensable dejar caer una marca de coches, por ejemplo, porque eso está dentro de su ADN, está dentro de su genética, ¿vale? Eso es imposible que caiga y hacen lo posible y lo imposible. Yo en el mundo de las motos, sabéis que me gusta más y tal, MV Agusta, Ducati se ha caído y se ha levantado 1000 veces, Moto Guzzi, SVM, Italjet, un montón de ejemplos, ¿no? Nunca llegan a caer, siempre reviven. Y eso es algo de lo que carecemos. Por lo demás, Italia, pues un país, no muy diferente a cualquier otro país mediterráneo, latino, pero sí con un contraste muy elevado. En Grecia, que he estado de viaje de placer, estuve en los momentos previos a la crisis, de esto ya hace muchos años y seguramente habrá cambiado mucho, pero lo que me llamó la atención era la tranquilidad de la gente, el bienestar de la gente. En cuestiones culinarias, olvidaos. Como los países mediterráneos no hay nada, y no voy a decir España, porque Grecia es espectacular. Los mismos ingredientes que aquí, pero platos completamente diferentes. Y de verdad, a mí me enamoró la comida griega. El país maravilloso. A los españoles se nos aprecia muchísimo por los mismos motivos que te he dicho antes. No somos problemáticos, respetamos los monumentos, que eso para ellos es muy importante, porque fíjate, si vas a ver la Acrópolis, pues que cojas una piedra del pie del Partenón. Pues, hombre, por una piedra no pasa nada, pero si al cabo del año son bastantes cientos de toneladas de piedras, por la cantidad de gente que sube, pues es un problemón muy gordo, muy gordo. Entonces los españoles, en términos generales, evidentemente, no se puede generalizar, pero en términos generales, pues más educados, menos propensos a ir borrachos a los sitios, que eso es un problemón muy gordo.
sobre todo allí. Y es que la mentalidad, no te voy a citar ya países, de algunos de estos países que te he comentado, pero no te voy a personalizar ninguno, en que pasarlo bien y salir de casa y todo eso es ponerse ciego y a veces pasarse bastante. El turismo alcohólico es... Yo te digo lo que he vivido, ¿eh? Yo te digo lo que he vivido. Es bastante acentuado y es un problema cuando hablamos de cuestiones valiosas como antigüedades. Yo he podido presenciar espectáculos muy bochornosos, ¿vale? Pero bueno, bien, lo dejamos ahí. Los griegos tienen... Su idioma tiene la particularidad de que parece que estén hablando español por la entonación, por la forma de tal, pero cuando prestas atención dices, ostras, no entiendo nada. Es como si hablaran, como si se inventaran el español, es decir, se habla exactamente igual, pero claro, el idioma es diferente. Es muy curioso, es algo chocante. ¿Qué te diría de Alemania? En Alemania una cosa que me llamó muchísimo la atención es la inmigración. Hay muchísima inmigración, pero ya te digo que lo de aquí de España es un cuento chino, ¿eh? Todo lo que os quieren, y sobre todo a mí que he estado por fuera, me quieren hacer ver. Tienes barrios, ciudades, pueblos enteros de gente de otros lugares que va a buscar mejor fortuna y va a buscarse la forma de ganarse la vida a un país muy industrializado. ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Hay paro? Estabilizado. ¿Hay conflictos sociales? Pese a lo que os digan por ahí, no hay al menos tantos conflictos sociales como os quieren hacer ver, ¿vale? Porque la gente va a lo que va y ya está. Así que es que el tema este de la inmigración, es que de verdad, sobre todo si has viajado, te das cuenta de las burradas que se dicen por aquí, pero verdaderas burradas, sin sentido, sin pies ni cabeza, con un odio visceral, injustificado. Que sí, que hay gente mala, pero que te digo que hay los mismos tontos por metro cuadrado en un sitio que en otro. Pero garantizado, ¿eh? Pero bueno, bien. Y en Alemania hay una mentalidad ecológica muy, muy acentuada. Me llamó mucho la atención, mucho. Me llamó la atención lo caro que es el ocio. Es una locura, es imposible tomarse una cerveza por ahí, comprar un paquete de tabaco, es una verdadera barbaridad. Te estoy hablando de hace 10 años. Ahora igual es hasta peor, o sea que era prohibitivo. De Suecia me llamó la atención porque, como te he dicho antes, pensaba que era gente muy fría, muy tal, pero que va, es gente muy festiva y ostras, muy... empatiza contigo inmediatamente, no sé. Es cierto que existe la mentalidad de que cada uno va a la suya, es decir, si yo tengo que hacer esto, no puedo estar atendiéndote, tengo que hacer esto. Hay una responsabilidad social muy importante. En la factoría, es que no quiero decir nombres, en la factoría en la que estuve ocurre lo mismo que en un caso que se comenta por ahí de IKEA. Para que te hagas una idea de la mentalidad social. Allí la gente, los trabajadores que llegan antes, porque les ha ido mejor en el tráfico, hay bastante tráfico, ¿no? La gente coge bastante el coche, salvo cuando hace buen sol, que son bicicletas por todos sitios, pero en todos los países, ¿eh? Estos que te he comentado, menos en los latinos. Aquí es que somos diferentes. La gente que llega antes aparca más lejos de la entrada de la factoría, donde se ficha o todo esto. ¿Para qué? Pues para dejar que los compañeros y compañeras que llegan más tarde por diversos motivos, porque hayan pasado una mala noche, porque los niños les hayan dado la tabarra hasta hacerles llegar casi tarde al trabajo, porque han tenido la mala suerte de pillar un momento de tráfico, algún accidente o algo de esto, puedan aparcar más cerca de la puerta y fichar antes. O sea, fijaos, ¿os imagináis esto aquí? Es que ni se me ocurre. Lo típico, aparco en la puerta y al que venga detrás que le den, que no sé qué. La mentalidad española es absurda. En Inglaterra, pues
tres cuartos de lo mismo. Pero no sé, es que no hay grandes diferencias en las grandes metrópolis, sobre todo. Todo el mundo vive igual y las mentalidades se han ido fusionando y mestizando mucho en toda Europa. No muy diferentes a los alemanes y todo eso. No son estados tan bien estructurados como los alemanes, como el alemán o los países del norte. Pero bueno, la gente vive bien, está muy orgullosa de su trabajo, consume mucho producto nacional, eso les encanta, lo cual me parece muy bien. Además, sí que son despreciativos con los productos de fuera, ¿vale? Son isleños y se nota, se nota. Por lo demás, pues oye, pues los paisajes son brutales, igual que en Suecia y todo esto. Los paisajes son una verdadera locura. Es una belleza fría, no es una belleza de un bosque mediterráneo en el que se respira otro ambiente, ¿no? Allí es aire frío, temperatura fría, evidentemente, y mucho árbol, pero poco más. No sé si me explico. Hay mucha monotonía en el paisaje, ¿no? Pero claro, dado que llueve más y todo esto, pues el verde, praderas y todo, sobre todo para nosotros los mediterráneos, en mi caso al menos, es algo absolutamente que te impacta, ¿no? A mí me ocurre lo mismo cuando voy a la zona norte, a Bilbao y todo esto, pues realmente cuando empiezas a ver las colinas verdes y todo esto, pues ostras, es muy bonito, es muy bonito. Bien, la mentalidad que tienen estos países de nosotros, pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y me explico. Hay mucha inmigración española en todos estos países, sobre todo en Inglaterra, bueno, el Reino Unido en general, ¿vale? Escocia, Irlanda, Inglaterra, etcétera. Muchísima. Muchísimos de nuestros jóvenes están allí haciendo prácticas, trabajando sobre todo en la sanidad, son especialmente apreciados. Y la mentalidad que tienen de España al principio, te puedo decir, yo el resto de países los he conocido más tarde, pero en Alemania, por ejemplo, pues había pocas diferencias entre un español y un turco, por ejemplo. Muy pocas diferencias, muy pocas. Es que no quiero decir esto, pero ese puntito racista tampoco, de recelo a los que vienen de fuera. En Alemania existía y supongo que existirá, pero también es verdad que a lo largo del tiempo, por ejemplo, con los trabajadores españoles esa mentalidad ha ido cambiando. Os digo que es lo que yo he percibido, que puede ser diferente a lo que haya percibido cualquier otra persona. Yo no quiero sentar cátedra en esto, ni quiero ser polémico, ni nada de esto. Ya sabéis que no quiero serlo. Y os hablo con franqueza siempre. Bien, hoy por hoy, ¿cómo se ve a España? Pues se ve como un país moderno, se ve con la mentalidad errónea de que es un país muy uniforme, muy homogéneo, y realmente somos muy diferentes entre nosotros, entre un gallego y un andaluz, o un bilbaíno y un catalán, y entre un extremeño y un valenciano. Somos muy diferentes entre nosotros. En estos otros países hay más homogeneidad, ¿de acuerdo? Excepto en Italia, que la diferencia es muy grande del norte a sur. En el resto de países hay una homogeneidad mucho mayor. Como trabajadores nos aprecian muchísimo. Lo he podido percibir en todos los sitios, muchísimo, incluido Italia. En Italia nos tienen como muy serios, muy formales, muy rígidos, porque ellos son mucho más extrovertidos y tal, sobre todo en la zona sur. Pero en Alemania, Inglaterra, Suecia nos aprecian mucho. ¿Cómo ven a España? Pues lo ven como un país moderno, en algunos casos como un país muy agradable para vivir por la cuestión climática, evidentemente, pero también porque tienen la sensación de que todo funciona bien. Y en verdad en España todo funciona más o menos bien. Podría funcionar mejor,
Pero cuando vas fuera te das cuenta de que no es tan catastrófica la situación que tenemos, ¿vale? No es tan catastrófica la sociedad que nos hemos montado. Lo que sí que llama mucho la atención en Alemania es que, por ejemplo, los sindicatos estén perdiendo tanto protagonismo aquí. En Alemania el sindicato es muy poderoso. En Alemania los sindicatos tiran gobiernos y le prenden fuego al país si hace falta. Y en general en todos los países más norteños y centroeuropeos. Sindicato es el mediador por excelencia, como os he dicho, obtiene descuentos, ayudas a la educación, a la formación. Es muy diferente aquí. En aquella época era obligatorio no. Realmente el mito de que es obligatorio es falso. Pero sí que no se concibe que no estés afiliado a un sindicato, porque, jolín, alguien te tiene que defender, alguien tiene que intermediar entre la empresa y tú. Entonces no se concibe de una manera muy lógica, pienso yo, esa situación de que tú seas un trabajador no afiliado. Eso les llama la atención, que aquí sea todo tan caótico. Sí que es cierto que en la cuestión económica piensan que estamos haciendo algo, no saben muy bien el qué, pero algo estamos haciendo mejor que ellos porque estamos creciendo por encima de la media europea, pero les sorprende muchísimo la cantidad de paro que hay, pero muchísimo. O sea, dicen, bueno, pero ¿por qué si estáis creciendo no se crea empleo? Y claro, aquí es que hay una particularidad en España, y es que necesitamos crecer por encima de determinada cifra para que se cree empleo de manera espontánea, digamos, ¿vale? Porque se dinamice el mercado laboral. Por ahí fuera los contratos son muy diferentes, sobre todo en Alemania, tienden a ser de larga duración. Los contratos a tiempo parcial o temporales tienen que estar bastante justificados, si no se concibe. Y bueno, por lo general, por fuera nos tienen como muy afortunados por el clima, por la comida sobre todo, porque sí que os tengo que decir que se pasa muy mal por ahí fuera, ¿eh? De verdad, el mito ese es cierto, o sea, el mito no, esa leyenda es cierta. Se come muy mal, pero muy mal. Salvaría Francia, que lo he visitado de paso, Italia, Grecia, ay, hostia, y poco más, poco más. Es espantoso por ahí lo que hay. No saben comer, no tienen ni idea de comer. No sé, no me gusta nada. Sí que es verdad que en los hoteles la comida es la misma en todos, tanto aquí como allí y todo eso, pero te das cuenta que se abusa mucho de las patatas, de los estofados, mucha carne, mucha carne. No sé, a mí no me gusta. A mí que me gusta más la verdurita, pescado y pues eso, la comida mediterránea en su más pura esencia, pues allí no. La fruta es muy cara. No sé, es que es diferente. También es cierto que bueno, pues la comida más asequible siempre sabemos que es la peor, ¿no? Pues bueno, pues allí se da, ¿no? La fruta es carísima, el aceite de oliva es carísimo, es todo muy caro, ¿no? Todo lo que comemos aquí a un precios que sí, que decimos son caros, pero son asequibles, allí es prohibitivo, ¿no? Entonces, hombre, ya os digo que ahora igual ha cambiado. Los medios de distribución ahora son mucho más eficaces, más modernos, igual el transporte ha conseguido mitigar eso, pero me extrañaría mucho. La verdura es muy cara también. Y nada, Alfredo, es que tampoco quisiera enrollarme muchísimo más así porque sí. En resumidas cuentas te diría que es todo mucho más homogéneo de lo que imaginamos, que tenemos una mejor imagen de la que pensamos, que tienen el error de pensar que somos todos toreros y que somos muy iguales todos en este país, y en eso están muy equivocados, y es la primera sorpresa que se llevan cuando llegan aquí, y que como trabajadores estamos bastante apreciados, sí, bastante apreciados, de los más apreciados de hecho. Y ya te digo que lo que más me ha sorprendido cuando he ido fuera ha sido la inmigración, la cantidad de gente inmigrante que hay en todos estos países, sobre todo Alemania. En Francia es una verdadera locura, pero ya te he dicho que en Francia he estado de paso, pero en Inglaterra es una barbaridad también. Es decir, te das cuenta de que, oye, la gente convive
Y sí, hay escaramuzas, hay partidos extremistas que también critican eso, igual que aquí. Es que no hay tan grandes diferencias en eso. Pero yo no veo el estallido social que dicen en Suecia y todo eso es mentira. Es que yo he estado allí, es que es mentira. Es que no es cierto. Se magnifica lo malo mucho, pero lo bueno, como no es noticia, no se dice. Entonces, son países con una inmigración enorme y sí que es verdad que hay desajustes que están intentando equilibrar. Pero vamos, allí como aquí, maldito bulo, por ejemplo, hay muchas publicaciones en las que se dedican a desmontar uno tras otro todas esas cosas, porque es que no es cierto. En fin, yo te digo lo que he visto, yo te digo cuál es mi apreciación y nada, pues si tienes alguna cuestión que pueda aclararte o que pueda explicar, pues oye, pues gustoso como siempre, Alfredo. Y a todos vosotros, nada, muchas gracias y nada, os emplazo a un siguiente audio vídeo. Chao.